El Real Betis de Pellegrini está camino de repetir una hazaña histórica para el club, como es clasificarse por sexta temporada consecutiva para competición europea, y hoy venimos a analizarlo todo con datos avanzados. Muy buenas, Sara Carmona, de la Liga Beyond Stats. Robert, ¿cómo estás? La verdad es que analizar al Betis siempre sorprende porque es un equipo con tanto equilibrio que destaca en aspectos muy diferentes del juego. Sí. Pero sí hay un dato, Robert, que me ha llamado la atención y dice mucho de a lo que quiere jugar el Betis y lo que quiere proponer, es que cuando roban el balón es el equipo que más pases tras recuperación da hacia adelante. Es decir, que cuando la posesión vuelve a ser verde y blanca, no hay ni una sola duda de lo que se quiere. Es una transición rápida, pero muy ordenada, ¿eh? La velocidad no quiere decir que no sea ordenada. No, y además, lo hemos hablado previamente, es un dato que ciertamente me sorprende porque al Betis siempre le entendemos como un equipo de tocar el balón, de moverlo y demás, y normalmente esos equipos aseguran el primer pase. Sin embargo, aquí vemos como el Betis de Pellegrini está siendo muy camaleónico y adaptándose a muchos contextos. Claro, porque para tocar cómodos y para tocar bonito el balón y para poder acumular esa cantidad de pases en zona de creación, yo creo que es muy importante la salida para ganar metros de ventaja y para que esos pases sean más fluidos y sobre todo con menos marcas. Entonces yo creo que ese primer pase, aunque luego no concuerde con todo lo que pasa después, tiene mucho sentido para empezar cómodos la jugada. Pero no es lo único, porque al final dices, vale, esto lo hacen de una forma en la que el objetivo claro es llegar lo antes posible al último tercio. Y aquí es donde se confirma, Robert, que es el tercer equipo de toda la competición que más remata. Al final esto de equipo grande. Mira quién están los dos primeros, que al final son los dos primeros clasificados, y después va el Real Betis. Al final esto habla del volumen que es capaz de generar. Y luego al final, claro, buscas el volumen, buscas el remate, buscas ese peligro a puerta y dices, ¿y de qué más formas crean peligro? Pues repite otra vez tercer puesto en conducciones de alto impacto, tras las cuales ocurre una ocasión de gol, con lo cual, camaleónico, lo has dicho tú, Robert. Sí, al final es que tiene muchos registros y yo creo que es seguramente una de las virtudes del Betis, ¿no? Que al final cuando el equipo se le encierra atrás tiene mecanismos para resolver ese bloque bajo y también, como hemos demostrado con ese primer dato, tiene capacidad para, oye, que aprovecho porque tengo espacio a la espalda de la defensa rival, pues verticalizo con ese primer pase y por supuesto conducciones de alto impacto. Después hablaremos de jugadores individuales, pero está claro que Antony, Abde, Cucho también tiene esa capacidad. Hay muy buenos jugadores en ese sentido. Hay jugadores muy rápidos y con bastante criterio posicional, pero yo creo que necesitamos ver una imagen para entender esta cuestión de los pases. Fijaos lo que va a ocurrir ahora. Real Madrid, fase ofensiva, está atacando, hay una pequeña recuperación, una intercepción, recupera el Madrid de nuevo, ahora sí que hay una recuperación clara, ritmo, se controla el balón, verticalidad, sale en vertical, bastante clara la acción. Abde espectacular, cómo ataca el espacio Abde y genera esa ocasión de gol. Yo creo que es súper bonita, ese tipo de jugadas que Bakambu en este caso no metió, pero ese tipo de jugadas que hacen que veas un partido con la emoción de que algo va a ocurrir, porque esto se repite y se repite. Y fijaos qué curioso es, Robert, porque al final un equipo que quiere tocar con mucha delicadeza el balón, pero en los primeros pases no hay duda y además con bastante éxito. Y sobre todo con, perdona Sara, con el Real Madrid, que metió a Bakambu en lugar de Cucho. Normalmente sabéis que juega Cucho el colombiano. Yo creo que precisamente para todavía verticalizar más, ¿no? Sé que el Real Madrid se me va a bloquear arriba con Abde y con Bakambu, que tiran muy bien ese desmarque. El remate era muy difícil, hacer gol ahí hubiera sido un escándalo, pero la intención táctica estaba desde el inicio. Era muy compleja, pero es cierto que yo creo que de esta forma buscan verticalidad, que con el Real Madrid hacía falta, sin ella poquito podían hacer. Fíjate, Robert, acabamos de hablar de esos primeros pasos hacia adelante en transición ofensiva, cuando el Real Betis recupera el balón y va a comenzar una jugada, en estos pases que estáis viendo aquí profundos, fíjate cómo se ejecutan. Primero que hay más verde que rojo, que es algo que ya en este tipo de acciones sorprende. Después que son pases muy largos y después fíjate que muchos nacen en frontal de área propia y terminan casi dentro del área rival. Quiere decir, hay una verticalidad que permite que luego el balón se toque muy bien. Y muchos cambios de dirección, ¿eh? Lo has comentado, que muchos de izquierda a derecha, profundos. Al final ahí tienes a dos jugadores, hemos hablado ya, Abde, Antony, perfiles además diferentes que creo que eso enriquece mucho el ataque del Betis, porque mientras Abde es más pues ese uno contra uno, ese descaro, yo creo que Antony también lo tiene, jugador rápido, pero tiene más capacidad de asociarse, de encontrar, de sacar partido a esa zurda. La verdad es que el Betis al final tiene mucho talento en el equipo y lo hace notar. Está muy bien además ese tipo de equilibrio entre compañeros, porque al final lo que no se discute es la intensidad. Los dos han llegado arriba, uno tiene más criterio organizativo, el otro sabes que va a romper el espacio, pero sea como sea, combinan muy bien. Aquí estamos viendo, Robert, en la siguiente infografía, las zonas desde las que nacen los pases a último tercio. Me encanta. No hay ninguna duda
que el principal punto de filtrado de este tipo de pases, que son, sabes, vitales para un juego ofensivo, parten de esa banda izquierda que Abde tiene mucho que ver. El doble que Anthony, es que al final seguramente es el jugador, yo creo que más constante es un rendimiento durante toda la temporada, porque Anthony ha tenido problemas con el pubis, una pena, la verdad, porque es una lesión muy fastidiada, además. Sí, que al final siempre cuesta, y ojo, que está dando el do de pecho y jugando minutos y demás, pero yo creo que Abde en ese sentido es un jugador espectacular, y ahí vemos, y es que además me encanta estos datos que traes, porque es que son la Liga Bien Stats, es que esto no lo encuentras en otro lugar. No puede haberlo en otro sitio, porque aquí no solo queremos ver qué pasa, queremos ver desde dónde pasa. Eso es. Y además, ¿qué ocurre después? Porque la conducción de alto impacto suena muy bonito, pero estamos diciendo que tras ella hay una ocasión manifiesta de gol, con lo cual lo que ocurre antes, durante y después... Contexto al dato, que nos encanta. Totalmente, aquí en Bien Stats. Y claro, yo sé que en este tipo de análisis el dato que tiene que ver con el gol, con lo ofensivo, es muy bonito, pero claro, en un equipo que estamos diciendo que gran parte de lo que crea nace de su recuperación, quiero que vea, Robert, en pantalla, atención, todas las recuperaciones rápidas del Betis en lo que va de temporada. Rápido quiere decir en los 5 segundos siguientes a perder el balón. 5 segundos, y los contamos ahora. Es que ¿cómo da tiempo a hacer tantas cosas en 5 segundos? Sí. Es una locura. Sí, y además es verdad que no es un equipo muy presionante, pero también fuerza robos altos. Vemos ahí como hay un volumen interesante en campo rival, que evidentemente si este Betis consigue robarte alto, con el talento que tiene arriba y seguramente te coge a ti algo abierto, te puede matar literalmente. Y hablando de jugadores, cuéntame, porque la decisión no ha sido fácil por lo camaleónico que es el equipo. Claro, ahí es un equipo muy democratizado. Muchos jugadores hacen muchas cosas muy bien. Lo bonito es que en los rankings vais a ver cómo se comparten nombres, pero hoy nos vamos a centrar en Anthony, porque por la espectacularidad de Abde, entre otras muchas cosas, y que tiene ratios excepcionales el jugador, a veces Anthony puede parecer que no es tan incisivo o tan decisivo, pero los datos han hablado, y si nos fijamos es de toda su plantilla, de todo su equipo, el jugador con más pases a último tercio, pero quiero que veas tanto el global como la media. Es que cerca de 20 pases en último tercio de media por partida, Anthony. Y lo hemos dado por hecho. Sí, no, me parece que tiene todo el sentido lo que dices, Sara, porque yo aquí, por ejemplo, si hubiéramos hecho un ranking a ciegas, hubiera puesto a Fornás, por ejemplo, que ha sido además un jugador como Anthony que ha estado disponible durante toda la temporada, porque al final Cucho ha estado lesionado, se ha perdido minutos en volumen, va a caer, Abde está en Copa África, va a caer, pero lo que tú dices, no podemos dar por hecho que quizá Anthony no está al nivelazo que estuvo el año pasado por la cuestión de la lesión, pero sigue teniendo un nivel muy interesante, Totalmente. Y al final los datos lo atestiguan. Claro, es que al final dices, te paras a pensar la explosividad que tienen otros compañeros, pero bueno, este es un juego, yo creo que este año un poquito más menos destacado, no menos exagerado, menos vistoso, pero que aquí está, hemos hecho pases en el último tercio, pero además es top 1 de toda su plantilla en remates totales y en remates bien orientados o remates a puerta. En el primer caso os he puesto el dato total y el de por partido, en los siguientes los totales para que veáis el cómputo, pero por partido era muy similar. Es una locura ver además cómo de cerquita están tanto Anthony como el Cucho como Abde en ese caso. Y creo, Sara, que la mejor manera de ver esto es verlo en un vídeo en el que nos has preparado, que bueno, vemos el volumen y la presencia que tiene Anthony en el último tercio. Además la jugada del gol, la jugada del empate in extremis. Vemos cómo Anthony tira esa pared ahí con Bellerín. La inicia, la recibe, y finalmente... ¿Cuántas veces hemos hablado, Robert, de esas segundas jugadas? ¿Cuántas veces? Qué importantes son. Lo importante a veces no es dar el pase milimétrico, que es muy complejo en ese área pequeña, pero tú genera en una zona de conflicto que el balón quede muerto, que si tú tienes compañeros presionando y bien colocados, es muy habitual que caiga ese rechace, y cómo le ha caído ahí a Bellerín. Sí, además un punto in extremis el que salvó el Betis delante de su casa era importante, porque venían de... El último partido allí fue la eliminación ante el Braga, que fue dura, y han conseguido remontar con ese 4-6 contra Girona y contra Real Madrid, dos equipos que eran complicados y por eso están tan arriba. Y tenemos ahora mapas del rendimiento, digamos, de Anthony, también muy interesantes. De Anthony queríamos, para que pongamos imagen a estos números que acabamos de decir, vamos a ir a ver una cantidad de infografías de lo general a lo particular, ¿vale? Para que entendamos este concepto. Empezamos por su mapa de calor, yo creo que hasta aquí no nos sorprende a nadie. Me gusta mucho cómo ensancha ese mapa en zona más ofensiva, pero quiere decir que también tiene mucha presencia en nacimiento, en ese cómo va solidario. Atrás a trabajar ayuda. Que eso y además, fíjate que vaya marca, que parece una marca casi de lateral, ¿no? De lateral profundo. Es que hoy en día los extremos que no trabajan, es que es imposible que jueguen. Se quedan en el banco porque el sacrificio en este equipo tiene que estar más que mostrado. Esas pequeñas presencias también en zona central y siguiente banda, que me parece interesantísimo. Pero, ¿dónde nacen tanto los pases que ya están en el último tercio como los que filtra el último tercio? Fijaos qué locura, las flechas verdes en toda la temporada
pisan las flechas rojas. Las rojas tienen más que ver tanto con corners, con pases un poquito más largos que sabes que son. ¿Para qué? Lo que vamos a decir, para generar segundas jugadas, que genera muchísimas. No, y que necesito que un jugador de ese estilo tenga rojos. Es decir, necesito que falle pases, porque si me no, da todos pases de seguridad. Si no es que no arriesga. Claro, es que, no no arriesga. Hay jugadores de la plantilla que me van a dar esa clase de pases como pues, Marroca, Altimira, jugadores, digamos, más de creación de una zona. Pero a Antony le pido que arriesgue y tiene que tener rojos, si no, es imposible que después genere peligro. Si no, no tendría sentido. Si seguimos filtrando, vamos a las asistencias del remate, pases que sí que han llegado a un compañero y que tras los cuales se ha generado un tiro a puerta o un tiro de cualquier tipo. Aquí vemos las asistencias al remate. Aquí me encanta, Robert, una cosa. Hemos visto como la supremacía es por banda derecha evidente, pero cuando tiene que doblar, lo hace, y fijaos también en esos pases largos, que cuando se arriesga a tirar ese pase con tiralíneas, se arriesga por algún motivo, y vemos que tiene un criterio tremendo. Que tiene una gran zurda, Antony, para desplazar, para golpear. Yo creo que seguramente es uno de sus mejores atributos, esa calidad técnica que tiene en su zurda para generar. Tiene un guante y lo bonito es que a veces ese guante pues lo asocias a toques un poquito de menos distancia, no tan potentes, pero encima tiene ese disparo que cuando llega es imparable. Y luego este que me ha flipado, todos sus remates a puerta. Está clarísimo cuál es su ángulo, ¿eh? Qué locura, qué locura. Parece un abanico perfecto que está abriéndose, con esa pequeña presencia también en el otro ángulo, pero me encanta este mapa de remate porque yo creo que dice mucho del tipo de jugador que es, y dice muchísimo, esto lo decimos siempre, cuando hay patrones tan repetitivos en un equipo, habla bien del jugador, pero habla muy bien del equipo y del entrenador, porque decir... Muy de acuerdo. Claro, es que esto requiere de... Somos animales de repetición, hay cosas que hacemos muchas veces, lo normal es que el rival ya te pille lo que vas a hacer, pero en este caso siguen saliendo este tipo de pases perfectos, Robert. Entonces, yo creo que dice mucho, tanto de Antony como la integración de su equipo. Estoy muy de acuerdo. Al final significa que hay un plan, se trata de ejecutarlo y el equipo consigue hacerlo, y Antony individualmente también está representando este crecimiento que está teniendo el Betis con Pellegrini, que actualmente, Sara, son quintos en la tabla, ahora mismo son el principal candidato a ser quinto con esta gran semana que han hecho. Tiene un +6 sobre el Getafe, que es sexto, y evidentemente todavía quedan partidos, quedan 15 puntos, pero tiene una muy buena ventaja. Y recordemos que si todo va bien, si Dios quiere, Sara, y Atlético de Madrid Rayo consiguen sumar una cantidad importante de puntos todavía en Europa, esa quinta plaza será puesto Champions. Fíjate, es que es una gozada. Y además, sobre todo, fíjate que nos dicen hace 4 meses cómo está la tabla clasificatoria, qué mérito tiene también el Getafe que estábamos viendo por supuesto, y qué bien el Betis a pesar del sí, varapalo que se llevó el otro día. Sí, fue la verdad que sin duda un varapalo, pero al final forma parte del crecimiento del equipo. Hay que adelante, atrás. Yo creo que hay que ver un poquito con algo de perspectiva cómo este equipo poco a poco va creciendo de la mano de Manuel Pellegrini, y lo hemos contado de la Liga Bienestats. Así han sido los datos, este análisis siempre de equipo y de jugador individual, y seguro que la semana que viene muchos más. Volvemos el próximo miércoles con más La Liga Bienestats. Chao, nos vemos.